datos discretos. Número 1. El histograma de frecuencia muestra las edades de los novios y novias que contrajeron matrimonio en la municipalidad de un distrito. Según el gráfico, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta? Comenzamos con la letra A. Nos dice, más de la mitad de las personas que contrajeron matrimonio tienen más de 24 años y menos de 36. Seleccionamos más de 24 y menos de 36. Estamos hablando de estas tres cantidades, que para nosotros va a ser la frecuencia absoluta. Y por aquí vamos a colocar las edades de las personas, que en este caso hablamos de los intervalos y decimos que de 16 a 20 años son 10. De 20 a 24, 15 personas. De la misma manera completamos los demás. ¿Y por qué estoy haciendo esta tabla? Porque necesito saber el total, porque aquí me indica de que es más de la mitad y no sabemos cuánto es. Es por eso de que de este histograma estamos pasando a esta tabla. Y aquí corregimos, 28 a 32 años tenemos 55. De 32 a 36, 29. 36, 40, 16. Y de 40 a 44, 22. Cuando nosotros sumamos todas las cantidades, estamos hablando de una n que viene a ser la muestra. Vamos a sumar 5, 10, 15, 24, 30, 32, 3, 5, 7, 12, 14, 17. Entonces, ¿cuántas personas son? En total, 172. Y vamos ahora a la primera alternativa, donde nos dicen más de la mitad. ¿Pero de quiénes me estaban hablando? De las personas que han contraído matrimonio, que son desde 24 y menos de 36. Entonces estamos hablando de estas tres cantidades. Si nosotros sumamos 25, 55 y 29, 10, 19, llevo 1, 8, 10, 109. ¿Estamos hablando de más de la mitad? Sí, porque en total hay 172. Entonces, este enunciado A es verdadero. Letra B nos dice 55 personas que contrajeron matrimonio tienen la mayor edad registrada. No, quienes tienen la mayor edad, estamos hablando de 40 a 44, que corresponde a 22. En tal motivo es falso. Pasamos a la letra C. Nos dice, menos del 10% de las personas que contrajeron matrimonio tienen más de 16 y menos de 20. Más de 16 y menos de 20 corresponden a este 10, que vamos a ver en porcentaje cuánto es. Y sabemos el total, que es el 10% de, en este caso, 172. Vamos a simplificar un 0, 172 entre 10 viene a ser 17,2%, porque nos están indicando en porcentaje. La pregunta es, ¿menos del 10% corresponde a este intervalo? Sí, entonces es verdadero. Pasamos a la letra D. En el histograma se registran las edades de 172 personas que contrajeron matrimonio en ese distrito. ¿Son 172? Sí. Entonces, este enunciado es verdadero y la respuesta es la letra B, porque me preguntan cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta.
Número 2. Para saber si la nota obtenida por un estudiante en un examen de matemática se encuentra entre la mitad de las notas más altas del aula o entre la mitad más baja, debemos tomar como referencia una calificación que marca la separación entre las mitades. Las notas obtenidas son estas en total, que por aquí tenemos 3 y por aquí tenemos 9. En total son 27 notas que corresponde a una muestra. ¿Y cuál es la pregunta? ¿Cuál es la calificación que servirá como referencia? Donde nos indica entre las mitades. Lo primero que tenemos que hacer de todos estos datos es ordenar de menor a mayor. Comenzamos entonces. Nos damos cuenta que tenemos por aquí un número 8, 2 y 3. Colocamos y ordenamos de menor a mayor. Seguimos con el número siguiente que vendría a ser 9. Aquí tenemos 2, colocamos 2 veces 9. Seguimos ahora con el número 10, 1, 2, 3, 4, 4, 4 veces 10. Y de esa manera vamos a colocar los demás. Ahora que hemos ordenado de menor a mayor, vamos a buscar el punto medio. Por acá matamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Y hemos encontrado la mediana que corresponde al número 13. ¿Listo? Entonces, esa es nuestra respuesta. La mediana es 13. Número 3. El gráfico muestra la venta de dos tipos de cereales, A y B, durante 4 años. Si las tendencias en la venta continuaran durante los próximos 10 años, la pregunta es, ¿en qué año la venta de cereales A será igual a la venta de cereales B? Entonces, lo que vamos a hacer es analizar los cereales A y B año por año. ¿Qué pasa en el año 2016? ¿Qué pasa con el cereal A? ¿A cuánto equivale? Equivale a 10. Y el cereal B, nos damos cuenta por aquí con este color, que corresponde a un promedio de 40. Colocaremos entonces acá. Y en el 2017, ¿qué es lo que pasa? Vamos a darnos cuenta que el tipo A va a ser 20 y en el 2017 no llega a 50, sino a la mitad, que es 45. Entonces colocaremos 20 y 45. Vamos a ver qué pasa en el 2018. En el 2018, los cereales de tipo A llegan a 30 y los cereales de tipo B, esta vez, sí llegan a 50. Y con estos únicos datos podemos darnos cuenta cómo es que avanza. Cereales A, 10B y acá 30 y por acá 50. En el 2019, ahora sí me voy a dar cuenta de que acá va avanzando de 10 en 10. Eso quiere decir que en el 2019 hay 40. Y los cereales de tipo B van aumentando de 5 en 5. En el 2019 tienen 55. A partir de acá son los datos que me brinda el problema. Ahora vamos al 2020. Y aumenta de 10 en 10, acá estamos hablando de 50. Y acá aumenta de 5 en 5, estamos hablando de 60.
Vamos al 2021. Aumenta 10, sería 60. Aumenta 5, porque va de 5 en 5, aumenta 55. Y en el 2022, aquí estamos hablando de 70. Y como acá aumenta de 5 en 5, también estamos hablando de 70. Entonces, ya nos damos cuenta ¿en qué año se igualan las ventas del cereal A y del cereal B? ¿En qué año? En el año 2022. Y la respuesta es la letra C. Número 4. La Municipalidad de Ambo organiza una charla sobre el cuidado del medio ambiente, a las que asistieron estudiantes de distintas edades, según se muestra en la tabla adjunta. Determina el valor de la mediana y la moda. Me piden la mediana y la moda. La moda nosotros podemos sacarlo a simple vista. Solo es cuestión de irnos a la cantidad de jóvenes que en este caso está representado por la FI, que viene a ser la frecuencia absoluta, y podemos visualizar quién es el que tiene mayor dato. En este caso, hay 16 jóvenes que tienen la edad de 14 años. Entonces, la moda es 14. Ahora, para sacar la mediana, el primer paso que yo necesito hacer es saber cuánto es la muestra y dividirlo entre 2. Para ello voy a tener que sumar. La muestra de este gráfico es 64, que vamos a tener que dividirlo entre 2. Si yo divido entre 2, entonces vendría a ser 32. Y ahora vamos a ver dónde está esa posición. Aquí nosotros tenemos 12 jóvenes, no está la posición 32. Pero si yo tengo 12 más 15, que viene a ser 27, aquí tenemos 27 jóvenes, lo cual tampoco está la mediana. Y ahora sí, sacando 12 más 15 más 13, que estamos hablando de 40 personas, aquí sí está ubicado la mediana. Entonces, nuestra respuesta sería que la mediana es 13. Ahora me piden la interpretación de dichos significados. Entonces, aquí estamos hablando que la mediana es el 50% de estudiantes que son menores que 13 y hay un 50% de estudiantes que son mayores que 13. Y ya tenemos la interpretación. Número 5. La posta médica registró las edades de 30 de sus pacientes geriátricos. Con estos datos construye una tabla de frecuencia. Nos piden completar la tabla y determinar el porcentaje de pacientes que tienen al menos 72 años. Cuando me indican al menos 72 años, me están hablando de estos dos porcentajes. ¿Listo? Comenzamos entonces. Aquí tenemos una tabla de frecuencia, pero por tener intervalos, estamos hablando una tabla de frecuencia de datos agrupados. Es lo primero que tengo que saber. Ahora, a continuación, tenemos nuestra marca de clase. Y la pregunta que ustedes pueden hacerse, ¿de dónde salió la marca de clase? La marca de clase es la suma o la semisuma de estos intervalos, que viene a ser 54 más 60, 104 entre 2, 57. Y así se saca la marca de clase. Aquí tenemos la frecuencia absoluta,
frecuencia relativa y porcentual. En la frecuencia absoluta vamos a tener nuestra muestra que ya nos indicaron, son 30 pacientes. Ahí está, son 30 pacientes. Eso quiere decir que la suma de estos 4 o 5 intervalos tienen que sumar 30. Aquí tenemos 9, 10, 14, 18, 24. Y nos falta un 6 para completar los 30. Nos piden completar, recordamos. Listo. ¿Qué más? Ahora nos piden completar la frecuencia relativa número 2. ¿Cómo salió esta frecuencia relativa? Lo vamos a desarrollar aquí. La frecuencia relativa es la frecuencia absoluta entre n. Entonces, aquí tenemos que la frecuencia relativa número 2, esta corresponde a la número 2, es 6 entre 30. Y si dividimos 6 entre 30 con la ayuda de nuestra calculadora, tenemos 0,2. Y colocamos en nuestra tabla 0,2, que podemos completarle un cerito al igual que aquí. Y acá también tenemos el intervalo 1, 2, 3, 4, 5, que también es 6 entre 30, entonces completamos. La sumatoria de nuestra frecuencia relativa tiene que ser 1. ¿Listo? Ahora, vamos por aquí. ¿De dónde salió esa frecuencia relativa porcentual? Es igual a la frecuencia relativa multiplicado por 100. Entonces, hacemos ese primer ejemplo que nos falta del porcentaje 2, donde 0,20 o 0,2 multiplicado por 100, mi respuesta de este porcentaje va a ser 20%. Y completamos aquí 20%. Acá 0,17 hacemos lo mismo. ¿Qué hacemos? Estamos hablando con el intervalo 3. Entonces colocamos el intervalo 3 en porcentaje es 0,17 por 100. Y ese producto de este resultado vamos a tener 17%. Y completamos nuestra tablita. La suma de los porcentajes me tiene que dar 100. Acá también tenemos 0,20, que multiplicado por 100 es un 20%. Y ahora sí podemos contestar la pregunta. ¿Cuál es el porcentaje de pacientes que tienen al menos 72 años de edad? Estamos hablando de estos dos intervalos, básicamente de estos dos, y nuestra respuesta básicamente es sumar, a colocarlo por aquí, 20% más 13%, que vendría a ser un 33%, y la respuesta es la letra B. Número 6. El profesor de educación física representó en el siguiente gráfico la masa corporal de estudiantes de segundo grado de secundaria. Y tenemos este histograma donde vamos a buscar cuál es la tabla que la representa y cómo se lee. Vemos que de 30 a 35 hay en total 4 estudiantes. De 35 a 40 tenemos 8 estudiantes. De 40 a 45, 9 estudiantes. De 45 a 50, estamos hablando de 6 estudiantes. Y 50 a 55, me ayudan ustedes con su tablita, ustedes con su libro, estamos hablando de 3 personas, de 3 estudiantes. Ahora, estos datos los encontramos aquí, de 30 a 35, me dicen que hay 3. Descartado esta posición, esta tabla. Aquí nos dicen de 30 a 35, 4, ok. Pero de 35 a 40 hay 8 y acá vemos que nos dan 12.
Descartado esta tabla. Seguimos. Aquí vemos que es el número 30, de 30 a 35, descartado. Y aparentemente, mirando y verificando los datos, nuestra tabla representativa es la letra D. Número 7. En una empresa de embutidos, los trabajadores se distribuyen en diferentes áreas de trabajo, tal como lo muestra el gráfico. Aquí tenemos un gráfico circular donde nos hablan del porcentaje de trabajadores por áreas: administración, servicio, producción y ventas. Letra A. Comprueba que en la sección de producción hay mayor cantidad de trabajadores que en las otras secciones de la empresa. ¿Sí? Lo podemos visualizar fácilmente a través del porcentaje. Esto es el tema de producción. Pero necesitamos saber cuánto es la cantidad de personas. Y aquí en la letra B nos dicen, si en la empresa hay un total de 120 trabajadores, ¿cuál es el promedio de trabajadores por área de trabajo? Entonces, lo que vamos a hacer es, con el tema de la producción, sacar una cantidad de personas. Y decimos 45% de 120. Y aquí vamos a aprovechar y voy a explicar la simplificación. Un 0 en el numerador y un 0 en el denominador. Puedo simplificar mitad de 12, 6 y mitad de 10, 5. A esto le puedo sacar quinta 1 y quinta 9. Y mi respuesta quedaría 6 por 9, 54 personas. Entonces colocaremos que en producción hay 54 personas. Podemos hacer lo mismo en servicio. También vamos a explicar qué cantidad de personas hay. Vemos que es el 10% del total, que son 120 trabajadores. Otra vez la simplificación. 2 ceros en el denominador y 2 ceros en el numerador. Y nuestra respuesta termina en 12. 12 son las personas que pertenecen al servicio. Ahora pasamos a administración. Y en administración nos indica el 15% de 120. Vamos a simplificar nuevamente. No podemos multiplicar y dividir porque ya estamos en segundo de secundaria. Así que trabajamos la simplificación. Un 0 en el numerador y un 0 en el denominador. Mitad 6, mitad 5. 15, 5. Quinta 1, quinta 3. 3 por 6, mi respuesta es 18. Entonces, hay 18 personas en administración. Y si sumado es 120, ¿puedo decir cuántos hay en venta? En venta en total tendría que haber 36 porque la suma me tiene que dar 120. Y ahora a esta pregunta, ¿cuál es el promedio de trabajadores? ¿Cuántos hay en total? 120. ¿Cuántos en este caso secciones hay? 4. Y el promedio viene a ser 30. Luego de procesar los datos de la encuesta realizada sobre la edad de estudiantes matriculados para el presente año en la institución educativa del distrito de San Jerónimo, se obtuvo la siguiente tabla de distribución de frecuencia. Tenemos los intervalos, por lo tanto, esta es una tabla de datos agrupados. Tenemos la marca de clase y la frecuencia absoluta. Vamos a identificar y marcar los gráficos, eso quiere decir que no solo hay uno, que tienen o que no representan las características de la muestra.
La muestra en esta tabla para nosotros es 140. Vamos a ver. Aquí tenemos de 11 a 13, 28. Aquí está. De 13 a 15, 45. De 15 a 17, 42. Y tenemos estos datos en esta tabla o en este histograma. Y de 17 a 19, 25. Eso quiere decir que esta tabla sí corresponde. Vamos por el siguiente. Aquí ahora nos hablan o nos dan como datos en este gráfico la marca de clase. Y aquí está la marca de clase. La marca de clase de 12 corresponde a 28. De 14, 45. De 16, 42. Y de 18, 25. También corresponde. Vamos por aquí. Aquí vemos que nuestra tabla no tiene intervalos. Por tal motivo, está descartado. Y por aquí, los intervalos no se colocan de esa manera, a diferencia de este histograma, que es lo correcto. Por lo tanto, la respuesta ahí la tiene.